Nos vamos a noticias internacionales. Fuertes lluvias en Japón, entre otros temas, nos trae Isel Guerra. ¿Cómo está, Isel? Hola, Seba. Sí, varios temas por revisar a esta hora, partiendo por lo demás, como tú bien lo señalabas, con esta catástrofe que está enfrentando Japón por estas horas y que dejan 8 personas fallecidas, y las imágenes, sin ir más lejos, que están viendo ustedes allí en pantalla, de estas lluvias sin precedentes, como las propias autoridades lo han calificado durante este día viernes, debido al paso de este fenómeno meteorológico por el este de Japón, en la zona de Chiba. Ojo con estas cifras, donde ha llovido aproximadamente 100 milímetros por hora. Esto es el triple de la precipitación promedio del mes de agosto, pero además este es el volumen de precipitaciones jamás registrado en este país, en medio de tormentas que se han estado registrando en esta zona de Asia durante estos últimos días, y que ha llevado a las autoridades a emitir esta alerta de emergencia a nivel 5, el más alto el día de ayer, y hoy en su nivel 4, porque todavía hay riesgo de deslizamiento de tierra y de inundaciones. De hecho, están previstas que las lluvias van a continuar durante esta jornada, donde ya las autoridades y el gobernador, particularmente de esta zona, señalaba que este caso fue una situación extremadamente inusual, incluso para los estándares meteorológicos históricos de Japón. Lamentablemente hemos conocido de la muerte de al menos 8 personas durante esta jornada, una de ellas una mujer que murió atrapada en su vehículo en medio, por cierto, de una carretera inundada, así como también el caso de otras 2 personas que perdieron la vida cuando estaban en la calle. No son, lamentablemente, también los únicos efectos. Hay al menos 20.000 hogares sin electricidad. Miles de personas han quedado varadas también en el aeropuerto de Narita, en Tokio. Esto a raíz de este episodio que comenzaba el día de ayer, aunque hoy, según señalan las autoridades, está operando con normalidad, pero hay varios servicios ferroviarios que están suspendidos. Las carreteras principales también están cortadas, y hay 100.000 hogares más bien que han enfrentado esta orden de evacuación durante esta jornada, en medio de una temporada que se advierte inusualmente activa, la temporada de tifones, que ya ha comenzado hace algún tiempo atrás y que se va a extender hasta el mes de octubre. Hay que recordar además que recientemente vimos el paso del tifón Delphin por China, que también allí generaba estragos y que incluso ya ha sido considerado como el tifón o el ciclón más fuerte que ha golpeado esta zona de China en lo que va de este 2026, y que también impactaba en Japón, sin ir más lejos, en medio del paso que tenía este ciclón durante esta semana. Lluvias sin precedentes en Japón, entonces, que lamentablemente han cobrado víctimas hasta esta hora y que han dejado varios efectos en la zona este de la nación asiática. Vamos a cambiar de tema, con el que sin duda es una de las noticias que ha estado marcando este día viernes, Seba, y esto es porque Nigel Farage, el líder de Reform UK, el impulsor por lo demás del Brexit, se enfrentó a unas elecciones parlamentarias que él mismo provocó y donde su principal rival era nada más y nada menos que un basurero. Esto por las elecciones que se llevaron a cabo, estos comicios especiales en Clacton-on-Sea, donde, claro, todos los demás partidos importantes decidieron restarse y boicotearon este proceso electoral, y quedaron Nigel Farage, este basurero, que es llamado Conde Bean Face, y donde otros 32 candidatos participaron, pero no eran reconocidos. Sin embargo, aquí la papeleta estaba en su mirada puesta, Seba, y ya lo estás viendo tú en pantalla. ¿Qué es eso? En el Conde Bean Face, esta cara de basurero, un humorista disfrazado, donde se enfrentó precisamente a Nigel Farage, y si bien Nigel Farage consiguió la victoria ante su principal oponente, Farage consiguió 22.000 votos aproximadamente, pero él consiguió 9.000 y tanto. No es menor, por cierto, la cifra. No. Efectivamente hay una victoria, pero evidentemente con cierto gusto amargo, a tal punto que Nigel Farage no festejó, se negó a asistir a la proclamación de los resultados, algo que es muy inusual en Reino Unido, donde todos los candidatos se reúnen finalmente para poder observar los resultados, o al menos desde sus respectivos lugares ver precisamente cuál ha sido los números que consiguieron en estas elecciones. Y aquí lo que alegaron desde la campaña de Nigel Farage, que la policía le había advertido que existían posibilidades de saboteo a ese acto, pero sin embargo la policía dijo que no hubo incidentes, tampoco que hubo problemas, y que la decisión de asistir al recuento dependía de cada persona y de su equipo de seguridad. Esto ha llegado a tal punto, Seba, que el principal rival, a quien ven ustedes allí en las imágenes, Bean Face,
Face más bien, se rió de que Farage no asistiera a esta lectura de resultados donde se daba por ganador a Farage. Y dice, quedé primero en las elecciones parciales de Clacton, de los candidatos que se molestaron en presentarse para conocer los resultados, haciendo alusión allí entonces a que Farage no había asistido, por cierto, a la lectura de los resultados de estos comicios donde efectivamente logra ganar, consigue más de 22.000 votos y con ello el escaño, por cierto, en el Parlamento de Reino Unido, pero sin embargo con este gusto amargo donde se da cuenta, por cierto, de este movimiento anti-Farage que se ha visto sobre todo en estos últimos tiempos, pero claro, allí con este principal activista antiinmigrante, principal artífice del Brexit, que ya era diputado pero que había dimitido hace 6 semanas atrás con acusaciones sobre financiamiento. Eso es lo que finalmente desencadena estas elecciones donde Farage se enfrenta a este rival bastante particular por lo demás, que era esta cara de basurero, este humorista disfrazado que finalmente lograba congregar este voto anti-Farage que se vio reflejado finalmente en las urnas durante estas elecciones. Vamos a cambiar de tema, una situación bastante preocupante que se ha reforzado durante estos últimos días en Estados Unidos y es respecto de la condición en la que están actualmente miles de militares estadounidenses que están a bordo hace 9 meses del USS Lincoln, este portaaviones que está en Medio Oriente, y aquí con una denuncia que ha emitido desde el Partido Demócrata, una carta dirigida a Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa, y también al secretario de Marina, Hunt Cao, donde se alerta de la falta de suministros básicos, del deterioro de la salud mental de los militares y de contaminación de agua a bordo de este portaaviones que ya lleva una misión de 9 meses cerca del Golfo Pérsico a raíz de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Y todo esto en medio, por cierto, también de la preocupación de este prolongado despliegue donde hay relatos dramáticos. Por ejemplo, se señala, y así lo plantea medios como Stars and Strips o Navy Times, donde varios miembros de la tripulación han intentado suicidarse tirándose por la borda. Aquí citan fuentes con marineros. De hecho, CNN también plantea que uno de ellos llegó a caerse por la borda a principios de este mes, pero que esta persona fue rescatada en menos de una hora, ya que llevaba un chaleco salvavidas y eso además significó que no resultó herido, pero que de todas formas son muestras que dan cuenta de la situación que están viviendo estas 5.000 personas al interior de este portaaviones que está actualmente participando en el conflicto entre Estados Unidos e Irán y donde, claro, ellos zarparon en noviembre del año pasado. En enero llegaron a Medio Oriente y tenían previsto estar solo hasta mayo, pero sin embargo, a raíz del conflicto se ha mantenido su permanencia a bordo de este navío y donde, ojo, solo en 2 oportunidades han logrado hacer escalas. Eso fue en diciembre, la isla de Guam, esta isla perteneciente a Estados Unidos y que está en la Micronesia, y en julio en Omán, en el Golfo Pérsico. Pero desde ese momento hasta ahora no han podido hacer escala. Todo esto cuando además se señalan problemas de fontanería, fallos en el sistema de correos con paquetes que son enviados al barco y que finalmente no llegan, por cierto, a los militares que llevan 9 meses a bordo de esta embarcación y que hasta este momento no se ha informado cuándo van a poder regresar a sus casas, y con los relatos dramáticos. Por lo demás, se va de intentos de suicidio y otras condiciones que han deteriorado la salud mental de los marineros que están a bordo del portaaviones USS Lincoln. Claro, y no solo por el encierro, las condiciones en las que están, el contexto también de tensión constante que se vive allá en la zona, entre otras cosas. Gracias, Giselle. Nos vemos más tarde. Que estés muy bien. Adelante. Vamos a la pausa, son las 9:35. Nos vamos al corte con imágenes desde la cordillera de la región metropolitana. La temperatura actual acá en la ciudad de 12,1 grados. Allá en la cordillera, evidentemente, bajo cero, mucha nieve. Las precipitaciones de anoche seguramente también ayudaron a consolidar esta imagen que vemos ahí en pantalla. Nos vamos al corte y volvemos con más al regreso. Nuestro panel de conversación, Voces del Poder, aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.